Muy buenas, impulsores. ¿Cómo estáis? Llegamos al sexto capítulo del análisis técnico, de todo lo que tienes que saber del análisis técnico si estás empezando. Os dije en el vídeo anterior que siempre me dicen, no, es que el análisis técnico, más que el análisis técnico, digamos que son las figuras chartistas, ¿no? Porque es lo que más llama la atención. Claro, es que son dibujitos ahí en el gráfico que no sirven para nada, que eso no funciona. Bueno, sí funciona. Lo que pasa es que el problema que tienes es que no sabes leerlo. No sabes leerlo y te confundes de marcar un canal, de un doble suelo, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Que no sabes cuál es el más fiable o menos fiable. No te has formado, no tienes una gestión de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. No sabes hacer fibos, no sabes leer una divergencia. Ese es el problema. No que no funcione. Lo que tienes que hacer es un acto de reflexión y decir, oye, pues mira, no se me da bien esto, necesito que me enseñen. Y pides ayuda y te enseñan. Ya está. Y para demostrar esto de que no son dibujitos en el gráfico, pues he dicho, digo, bueno, pues supongo que habrá algunas disciplinas que amparen un poco al análisis técnico. En este vídeo, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Qué disciplinas respaldan al análisis técnico? Digamos cosas que os gustan, ¿no? De ver para creer, ¿no? Si no, no creo. Lo que me dice Antonio no me lo creo. Bueno, pruébalo y luego ya tendrás los conocimientos suficientes para ver si funciona o no funciona esto. ¿Qué disciplinas? Vamos a ver 7 disciplinas, más o menos que puedan amparar un poco en el análisis técnico. La más importante y la que más le gusta a la gente, ¿cuál es? Las matemáticas y las estadísticas, ¿no? Dicen que las matemáticas no fallan. Bueno, en trading sí. En trading es complicado, porque no es 1 más 1 igual a 2, no. El trading es complicado y hay que estar con eventos, con etcétera, etcétera, que te pueden distorsionar el gráfico. Y muchas veces un doble suelo no se cumple. Entonces, digamos que en el aparato matemático, pues en el trading no se puede aplicar bien. Pero muchos indicadores técnicos pues, utilizan conceptos matemáticos y estadísticos. Y nos sirven para mejorar, digamos, los existentes, ¿no? Para intentar afinarlo más, para que acierten más la dirección del mercado. Ya os digo que no hay nada infalible, ni hay sistemas que acierten el 90% de las veces. Quitároslo de la cabeza, de verdad, porque no los hay. Ni te van a hacer millonarios un, una disciplina matemática y estadística. En la matemática no me gusta tanto porque, bueno, va retrasado, todos los indicadores van retrasados. Pero luego está la parte de disciplina, ¿no? Que es la estadística, que lo podemos englobar en el mismo grupo, y las estadísticas sí me gustan más. ¿Por qué? Porque es coger lo que ha pasado en el pasado y extrapolarlo al futuro. ¿Y qué estadísticas tenemos aquí? Ya os digo, las matemáticas no, pero las estadísticas sí. Las pautas estacionales. ¿Qué es eso, Antonio, de las pautas estacionales? Pues digamos que son los meses, analizar el comportamiento mes por mes de lo que van haciendo las bolsas. Por ejemplo, podemos establecer con las estadísticas qué mes es mejor en bolsa y qué mes es peor en bolsa a lo largo de la historia. Y os sorprenderíais qué mes. Por ejemplo, el mes más bajista en las bolsas es septiembre y el mes más alcista de las bolsas es noviembre. Mirad esos datos a lo largo de la historia y podéis ver si hay subidas o caídas en esos meses. Y cada mes lleva su pauta estacional. Las estadísticas sí funcionan. Y podemos coger millones de estadísticas. Y esta parte del análisis técnico me gusta ver estadísticas porque es verdad que la bolsa suele respetar esas estadísticas. Echarle imaginación y coger las estadísticas que creéis que se determine un comportamiento en un periodo de tiempo en concreto. La más famosa es la pauta estacional y ya os digo que las llevo analizando mucho tiempo y sí funcionan. ¿Ves? Pues ya está. Tenemos una disciplina que nos ampara el análisis técnico. Aunque es un poco más amplio esto, ¿no? Pero nos amplía. Podemos determinar que septiembre es muy bajista y noviembre muy alcista.
Y si no, mirad el septiembre de este año y el noviembre que haremos este año. Miradlo. Vale, esa es la primera y es importante. El aparato matemático no funciona tanto, pero el estadístico sí. ¿Vale? Segundo concepto, segunda disciplina. ¿Cuál es? La psicología del mercado. ¿Veis? Aquí otra disciplina, que es la psicológica, está interviniendo en el análisis técnico. Los analistas técnicos creen, en los que opino igual, que los precios reflejan las emociones y comportamiento de los participantes en el mercado, como puede ser el miedo, la codicia, indecisión. Muy importante, ¿no? Es más, hay un indicador que mide esto: el miedo, la codicia, la impaciencia de ver que el mercado cae y te pones corto y luego coges la dirección contraria. Aquí también se pueden englobar lo que son los patrones de velas a nivel psicológico. Hombre, pues ya tenemos aquí otra disciplina. La matemática no funciona, la estadística funciona bien y la psicológica. Entonces ya son dos disciplinas que te están respaldando el análisis técnico. Entonces no son dibujitos en el gráfico, pues lo estoy desmontando, ¿no? Digamos que el resumen de esto, más o menos, que no es el resumen, que es la tercera disciplina, es la teoría que creó Dow. Que la tenéis en el segundo vídeo, en el segundo capítulo, que es el padre del análisis técnico. ¿Y qué hizo esa teoría o qué decía? Pues, para refrescaros la memoria, si no habéis visto el capítulo 2, pues se basa en la observación de movimientos de precio y la creencia de que el mercado descuenta toda la información disponible. Digamos que hay una disciplina, ¿no?, que es la teoría de Dow, así, ya que catalogaba así, porque me parece en sí una disciplina, ¿no?, de que el precio descuenta todo. Bueno, pues podemos afirmar, porque esto a lo largo de la historia sí se ha producido, que el precio va adelantado a las noticias y a todos los eventos. Lo podemos englobar como una disciplina, aunque, bueno, en realidad es una teoría, pero se puede englobar, ¿no? Y la quería meter aquí. En el punto número 4, que aquí a lo mejor ya tenemos la mayor discrepancia, es la económica. Aunque el análisis técnico se centra en el estudio de gráficos, patrones en el precio, yo soy de los analistas técnicos que se puede combinar lo que son los eventos económicos y las condiciones macroeconómicas como parte del análisis. Pues bueno, se puede en un contexto, pero es que muy residual, ¿no? Pero bueno, se puede aplicar. Tenemos un contexto de una recesión muy dura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puedo utilizar. ¿Pero cómo lo utilizo? Al revés. Imagínate que tenemos noticias muy, 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 muy malas. No lo utilizo como todo el mundo. Si tenemos noticias muy, muy, muy malas de la economía y veo un suelo, y si lo junto con patrones psicológicos como que haya miedo en el mercado, que haya noticias muy negativas, pues lo utilizo a mi favor, pero al revés. No utilizo las noticias buenas para decir, ay, qué bien, esto es muy alcista, o las noticias muy malas para decir que esto es bajista. Por eso digo que soy de los pocos analistas técnicos que yo, bueno, conjuga bien. Por ejemplo, si tenemos a nivel macroeconómico noticias muy malas y veo un suelo, pues ese suelo tendrá un 100% de probabilidad de que se cumpla. Es una exageración, ¿no? Pero que veáis que también se puede conjugar esto y se puede incluir en los análisis técnicos. La cuarta disciplina, que es la economía, se puede incluir para, en el concepto número 5, el comportamiento del inversor. ¿Cómo se comportan los inversores ante situaciones similares? ¿Cómo se comportan los inversores? Qué importante. Esto es una disciplina y esto es digno de estudio, ¿no? Digamos que tenemos dos partes. Lo que son los inversores retail
los minoristas, digamos, y luego ya los grandes fondos de inversiones. Tened en cuenta que el 90% de las personas retail pierden dinero. Los fondos de inversiones es difícil que pierdan dinero. Hay veces que sí, han perdido, pero los balances suelen ser positivos. Bueno, pues el comportamiento del inversor se puede estudiar y ver qué hacen los minoristas. Cuando tienen miedo, cuando están con la codicia y con los ojos hinchados, llenos de sangre, y se puede conjugar con los análisis macroeconómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que es determinar el comportamiento del inversor, pero de fondos de inversión, que gestionen capitales muy, muy grandes de dinero, porque al fin y al cabo son los que mueven el mercado. Entonces te tienes que fijar en esos, pero no en las noticias que te dicen objetivo 24. No, hay que hacerlo con un poco más de picardía. La mayoría de noticias de estos fondos de inversión se suelen producir en resistencia a los soportes y te pueden, digamos, engañar. Si tú ves un fondo de inversión que te dice, pues, un ejemplo, Telefónica o precio objetivo 5 euros, o el petróleo. El petróleo ha sido muy claro de manipulación, ¿no? Estaban en una resistencia y han dicho, el petróleo se va a 100, se va a 120, y el petróleo se desploma. ¿Por qué? ¿Han sabido leer el gráfico? Bueno, pues ese tipo de noticias, cuando hay mucha euforia de ese comportamiento de los inversores, cogemos y hacemos lo contrario. ¿Vale? Por eso digo que esta disciplina de cómo analizar el comportamiento es muy buena. Lo que pasa es que hay que enfocarla en el lado correcto. La sexta disciplina, que bueno, no es una disciplina, la hemos englobado como elemento del análisis técnico, como herramienta, la podemos catalogar por ahí, no tanto como disciplina, son las velas japonesas. Digamos que las velas japonesas es verdad que han evolucionado y demás, pero nos reflejan muy bien lo que es el sentimiento del inversor. Si hay miedo, si hay volatilidad, si está peligroso el mercado, si cae mucho. Digamos que la vela japonesa es el comportamiento de lo que están haciendo un grupo de personas. Se pueden estudiar. ¿Y cómo se estudian? A través de los patrones, a través de una vela suelta. Si tiene mucha mecha, nos está diciendo que hay mucha volatilidad. Y la información que nos está dando es que los bajistas, por ejemplo, tomaron el control del mercado y luego los alcistas a media sesión recuperaron. Por eso deja esa mecha tan alargada. Y como disciplina y demás está bien. Y se puede analizar, ¿no? Y por último, que aunque lo titule así, lo voy a titular como es la tendencia. Pero, ¿qué engloba la tendencia más o menos? ¿Quién ha sabido definirla mejor los ciclos de mercado dentro de una tendencia? Pues la teoría de Elliott, ¿no? De las ondas de Elliott. Yo creo que es la disciplina o la teoría que mejor definen cómo se comporta la tendencia. La única que nos ha dado un poco de información de cómo se define la tendencia. Yo, para mí, la tendencia, y por lo que he ido estudiando, para mí son los fibos. Los impulsos Fibonacci son los que te dominan la tendencia y te sacan el ciclo dominante del mercado, que son las ondas de Elliott. Te lo hace, pero no te lo hace tan bien, con unas reglas. Y ahí no hay lugar a interpretación en los impulsos Fibo. Por lo tanto, entonces sustituyo lo que es las ondas de Elliott, os he hecho la referencia para que la entendáis, la sustituyo por impulsos Fibonacci. La teoría de Fibonacci, ¿no? Teoría de Fibonacci o la disciplina de Fibonacci, de cómo se sucede la sucesión áurea, ¿no? Y este es el punto número 7. Esto lo podéis aprender. Tenéis un curso abierto en YouTube, lo tenéis por ahí arriba. Y luego, si queréis, los impulsos de verdad, los que he creado yo, están en Impulso Bolsa. Suscribiros aquí y aprenderlos. Que es la disciplina número 7 que te respalda el análisis técnico. En el siguiente capítulo veremos cómo elaborar un análisis técnico, cómo conjugar todos los capítulos que hemos visto y elaborar un análisis técnico. No lo perdáis, que es súper interesante.